Buenas tardes. Yo soy Ana Hernández Bot, como me he presentado ya. Soy neumóloga del Hospital 12 de Octubre. Me encargo de la ventilación mecánica, de la consulta de ventilación mecánica domiciliaria. Y lo tenemos dividido de esa manera. Hay una consulta de ventilación mecánica para el paciente crónico y la UCRI, que es para el paciente agudo. Y hoy queríamos hablar en particular de los pacientes EPOC en lista de espera de trasplante pulmonar y lo que la ventilación mecánica domiciliaria puede aportar en este grupo de pacientes. Muy bien. Actualmente nadie pone en duda la indicación de la ventilación mecánica para el paciente con insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda. Para el paciente agudo, la ventilación no invasiva tiene indicación clase 1A y es indiscutible, pero la indicación de la ventilación para la hipercapnia crónica es bastante más reciente. Comenzó, de hecho, en el 2010 con los trabajos de este grupo alemán, que es el precursor de la ventilación mecánica domiciliaria en EPOC, y con sus trabajos demostraron que la ventilación mecánica de alta intensidad, que es lo que la diferencia de los resultados de las ventilaciones de baja intensidad publicados previamente, sí que mejoraban la disnea, la hipercapnia, el FEV1, la capacidad vital y la calidad de vida. De manera que es a partir de este año cuando se propone como una nueva estrategia terapéutica para el paciente con EPOC. A partir del 2010 y desde esa publicación surgen varias publicaciones que tienen los mismos efectos, siempre con la estrategia de la ventilación mecánica de alta intensidad, y finalmente en el 2014 surge el primer estudio randomizado, multicéntrico y prospectivo de más de 200 pacientes en los que se aplica la ventilación mecánica de alta intensidad y se proyecta en un seguimiento de un año aproximadamente cómo mejora la supervivencia. O sea que era la primera vez que se demostraba que la ventilación mecánica domiciliaria en el EPOC mejoraba la supervivencia. Y posteriormente incluso se llegó un poco más allá y no solo se indicó, se estudió en el paciente que desarrollaba hipercapnia de forma progresiva, sino en el paciente que ingresaba al hospital con una agudización y luego se mantenía hipercápnico al alta, pues en estos pacientes la indicación de ventilación no invasiva junto con la oxigenoterapia mejoraba mucho la supervivencia y disminuía el número de ingresos, con lo cual estaba ya, tenía la indicación, aunque no formal, ya era práctica habitual ventilar de forma domiciliaria al paciente POC hasta definitivamente aparece en las guías europeas su indicación en el 2019, ya digo, es muy reciente, y se recomienda la ventilación no invasiva para el paciente hipercápnico crónico y que siempre se intente titular esta ventilación a las presiones necesarias para minimizar al máximo la hipercapnia y desde luego tener presiones altas, que esto es el fundamento de la ventilación no invasiva. Muy bien, entonces lo que sí que tenemos demostrado ya es que la ventilación no invasiva de alta intensidad en el paciente EPOC con hipercapnia crónica disminuye o corrige la hipercapnia, si es de alta intensidad, mejora la función pulmonar, el FEV1, la FVC, la capacidad vital, mejora la capacidad de ejercicio, el test de marcha de 6 minutos, la rehabilitación pulmonar, que solo la abrimos en una próxima charla, y mejora todos los índices de calidad de vida relacionados con el aspecto respiratorio. Pero parecía un poco difícil de creer que todos estos efectos fuesen solo por la disminución de la hipercapnia, así que probablemente había algo más y nos propusimos investigarlo. Entonces, desde 1993, ya Nicholas Hill, que es un neumólogo pues, que sabe muchísimo de fisiopatología, describió las 3 posibles teorías de por qué la ventilación no invasiva en el paciente crónico mejoraba tantos índices y tanto la calidad de vida. En primer lugar, la resensibilización de los centros respiratorios es la teoría más conocida y es la que todos manejamos y por eso aplicamos la aguda también. El aumento de la compliance pulmonar y mediante este mecanismo mejora el intercambio gaseoso, mejora también la oxemia del paciente, o sea que estas eran relativamente fáciles de demostrar. Pero la tercera era la más conflictiva, que es el aumento de la fuerza muscular respiratoria. La teoría es que dando descanso nocturno mediante un soporte ventilatorio a la musculatura respiratoria inspiratoria, sobre todo al diafragma, de forma nocturna, se seguían teniendo efectos benéficos durante el día porque el músculo estaba descansado y se comporta mucho mejor. Entonces, esto fue lo que quisimos investigar, pues antes del año 2000 probablemente era mucho más complejo,
pero ahora con el uso de la ecografía diafragmática se nos ocurrió que probablemente era una técnica válida para evaluar cómo está la musculatura respiratoria diafragmática de estos pacientes ventilados crónicos. ¿Y por qué el diafragma? Pues porque hace el 90% del trabajo muscular respiratorio asociado a la inspiración y porque tiene muchísimas ventajas. No tiene exposición a radiación, es económica, reproducible, distingue entre alteración bilateral o unilateral, entre paresia y parálisis, y porque tiene una curva de aprendizaje corto y porque actualmente casi todos los servicios de neumología cuentan seguro con al menos un ecógrafo en su haber. Entonces, utilizamos dos abordajes para estudiar el diafragma. Lo primero, lo que habitualmente se suele usar o lo que primero se describió fue la valoración del desplazamiento de la cúpula diafragmática, que evaluamos con una sonda convex, microconvex o sectorial, que son las sondas que tienen menor frecuencia y mayor profundidad, y hacemos clásicamente un abordaje subcostal en la línea medioclavicular, aunque hay otros abordajes, pero básicamente aquí podemos medir en el lado derecho a través de la sombra hepática y del lado izquierdo un poco más difícil por la difícil localización del vaso, pero podemos evaluar cuánto incursiona la cúpula diafragmática con los movimientos respiratorios. Y las imágenes que tenemos son bastante buenas, incluso no hace falta un ecógrafo de punta, con un ecógrafo con cualquiera de estas sondas se pueden obtener estas imágenes. La que ven arriba es la sombra hepática con la cúpula diafragmática y abajo a la izquierda y a la derecha, en modo M, podemos ver el desplazamiento de la cúpula diafragmática en volumen corriente y en capacidad vital. Entonces, podemos medir de forma muy sencilla cuánto aumenta con la inspiración y la expiración del paciente. Y luego tenemos otro abordaje que en este sentido es el que nos parece más interesante, que es el que hacemos midiendo la zona de aposición del diafragma, es decir, evaluando propiamente el músculo con una visión directa del músculo diafragmático. Esto lo hacemos con una sonda lineal localizada en los últimos espacios intercostales, puede ser en la línea medio axilar o en la línea posterior axilar, pero vamos en los últimos espacios intercostales y con una sonda que, todo lo contrario de las anteriores, tiene mayor frecuencia y menor profundidad, de manera que podemos ver con más detalle la pared y la zona en que el diafragma se adhiere a la pared torácica. Estas son las imágenes que vemos. Básicamente tenemos pues entre costilla y costilla dos líneas hiperrefringentes, una pleura, otra peritoneo y entre ellas el diafragma. Entonces, también se puede medir de forma muy sencilla cómo está el diafragma en expiración y cuánto aumenta el grosor sobre sí mismo en inspiración. Incluso en este vídeo podemos ver muy bien cómo se engrosa el diafragma, de manera que es una técnica que podemos aprender y que no tiene una curva de aprendizaje demasiado larga. Entonces, lo que hicimos fue una investigación prospectiva, porque lo que queríamos era adaptar a pacientes a ventilación no invasiva de alta intensidad, EPOC, en lista de espera de trasplante pulmonar, y hacer un seguimiento funcional respiratorio, que es el clásico, pero también ecográfico del diafragma, para ver qué se podía atribuir de esa mejoría funcional a un posible engrosamiento diafragmático y, aparte, verificar cómo efectivamente se ha descrito que la ventilación mecánica invasiva atrofia el diafragma, pero probablemente no teníamos el mismo efecto en la ventilación mecánica no invasiva porque el modo ventilatorio es completamente distinto. ¿Y por qué los pacientes con EPOC en lista de espera de trasplante pulmonar? Pues para comenzar a estudiar a estos pacientes nos pareció una buena población, porque son todos graves o muy graves, porque tienen mucho atrapamiento aéreo, con lo cual el beneficio hemodinámico probablemente se suma también a la corrección de la hipercapnia, y porque no tienen comorbilidades importantes que pudieran sesgar el estudio, como las cardiopatías. Muy bien, entonces tiramos de lista de espera de trasplante, habían 117 pacientes acumulados para ese momento. De estos pacientes, pues sacamos a los que estaban hipercápnicos, realmente hipercápnicos, o sea que tenían por lo menos 2 gasometrías con carbónico por encima de 50, y les adaptamos a ventilación no invasiva. 2 pacientes lo rechazaron, 12 pacientes fueron trasplantados durante el periodo de seguimiento, de manera que no pudimos alcanzar el periodo que teníamos estimado, y finalmente 30 pacientes fueron hipercápnicos, adaptados a ventilación no invasiva de alta intensidad, buenos cumplidores y evaluados cada 3 meses durante 12 meses.
Estas son las características de la población, básicamente pues son EPOCs, como ven, graves o muy graves, no hay obesidad, o sea que no hay posibilidad de síndrome de hipoventilación obesidad, y la mediana de edad es de unos 60 años más o menos. Y estos son nuestros resultados, lo que vimos tras un año de mantenerse con ventilación no invasiva. Algunas cosas ya se habían descrito, como el aumento de la FVC, que fue casi del 10%, un aumento del FEV1 también, aumenta la distancia recorrida en el test de marcha, que también estaba descrito, pero también aumenta porcentualmente de forma significativa el PIM y el thickening fraction, que es el engrosamiento que hay entre el grosor en expiración y en inspiración del diafragma, es decir, el poder que tiene el músculo de aumentar su grosor al contraerse. Entonces, básicamente lo que obtuvimos era que todo lo que mejoraba era atribuible a mejoría de la función diafragmática. Mejora el PIM, mejora la FVC y mejora el thickening fraction. Y el aumento del FEV1, que también es importante, es más discreto que las variables que dependían directamente de la función diafragmática. Y todo esto no a costa de la calidad de vida del paciente, sino incluso produciendo una mejoría en ella, porque todos los parámetros que son respiratorios del SRI, que es un cuestionario específico para insuficiencia respiratoria crónica, mejoraban. Los que no mejoraban no tenían que ver con la respiración del paciente, sino más con aspectos psicológicos y sociales. Y en general, el índice global era bastante mejor al año de la ventilación, es decir, que la ventilación de alta intensidad no necesariamente empeora la calidad de vida del paciente, sino todo lo contrario. Estos resultados, como lo había dicho Javier, están recientemente, ayer, publicados, o sea que es un paper que nos gustaría mucho difundir y que otros servicios también comiencen a verlo para tener más evidencia. Y finalmente las conclusiones son que la ventilación mecánica no invasiva domiciliaria en el EPOC grave o muy grave tiene un efecto beneficioso en la función respiratoria global, en la calidad de vida y en el pronóstico, pero que este efecto solo podemos demostrarlo con una estrategia de ventilación de alta intensidad y a largo plazo. Muchas gracias.